Gracias por continuar en Observatorio en este recuento especial sobre los análisis que hemos hecho en materia educativa. La reforma constitucional plantea un conjunto de oportunidades, pero también de desafíos. Vamos a ver qué nos dicen al respecto los especialistas convocados por Observatorio. ¿Qué es lo que se ha hecho para quitar un poco el velo de mito que la evaluación per se puede traducirse en mejor calidad? Sí, yo creo que es importante ver hacia afuera con ojos críticos, sin deslumbrarse como compradores de cuentas de cristal, ¿no? Ya no estamos para eso. Y ver lo que nosotros mismos hemos hecho y estamos haciendo. Él sí mencionaba carrera magisterial. Carrera magisterial le otorga ahora beneficios adicionales al salario, en algunos casos muy importantes, a más de 650,000 profesores. Es decir, a buen cubero, tú puedes decir, 1 de cada 2 maestros algo recibe de carrera magisterial. Anualmente se gasta solo en este sentido, en complementos salariales, del orden de 25, 27 mil millones de pesos, año con año. ¿Casi el presupuesto de la UNAM? Por ahí, sí, casi. Se ha hecho durante casi 20 años. Vemos impacto en la calidad media de la enseñanza. No, efectivamente no, como lo decía él sí. Y se ensayan criterios de evaluación que no miran el desempeño, se sustituyen por otros porque van mostrando su fracaso. Ahora el que es más grave, pienso yo, es ligar la calificación que le das al maestro, por lo menos en 50%, al desempeño de los niños en un examen de conocimientos, que es enlace. Tiene algunos años aplicándose, más de un sexenio, y es un examen que ha distorsionado mucho el trabajo. Los maestros trabajan para el examen imaginándose cómo va a venir un examen que, según yo, es tan malo que es inimaginable, ¿no? Por más que entrenes, no es tan caprichoso que ni siquiera eso vas a lograr. Y desvías todo tu trabajo y el de los niños de cosas realmente fundamentales. Pero además, un maestro de un grado no es responsable de los resultados numéricos de ese examen, de sus niños. Están muchas diferencias sociales y culturales frente a la escuela, y están los maestros que estuvieron antes y el ambiente escolar. Entonces, ligar esto lleva a estas cuestiones de trampa, que por supuesto han ocurrido en México mucho. Los resultados de enlace de un año a otro son terriblemente inconsistentes. ¿Cuánto tiempo llevaría evaluar al conjunto del magisterio? Sí, bueno, un primer cálculo, bueno, desde luego que los maestros están esperando que esto, ¿no? Que la evaluación sea en una sola ocasión y que en esa evaluación se decida quién permanece y no permanece. El otro día me llegó a mí un correo: maestra, ¿cuándo van a hacer las evaluaciones universales? Y si esa evaluación va a definir si yo me quedo o no me quedo. Entonces, bueno, creo que hay en ese sentido muchísima desinformación que se entiende porque todas estas cosas todavía no están claramente definidas, ¿no? Pero no va a ser nosotros, así, no va a ser una fecha, un día. Evidentemente no, claro que no. Y tiene que ser un proceso y tiene que ser, por ejemplo, una de las cosas que a nosotros nos queda muy claras es que no podemos evaluar a 1.600.000 maestros de una sola vez, ¿no? Y tampoco con un ejercicio enteramente centralizado, ¿no? Entonces, bueno, también esto tiene que ser una ocasión para que se vayan fortaleciendo los estados en la evaluación de sus propias entidades. Pero tampoco puede ser de una sola vez porque no podemos con tantos maestros, sino que tenemos que poner un plazo en el sentido de que a lo largo de 4 años, por decir una cosa, todos los maestros tendrán que haber pasado por un proceso inicial de evaluación.
obligatoria, inicial de obligatoria. No tenemos un diagnóstico de los docentes, es una de las cosas de las que la sociedad se ha quejado mucho, ¿verdad? Y bueno, esa primera evaluación va a servir justamente de diagnóstico. Entonces, esa primera evaluación no nos puede llevar absolutamente a ningún tipo de resultados, ¿no? O sea, porque es un diagnóstico. Después de esa evaluación, que será a lo largo de alrededor de 4 años, que es el cálculo que nosotros hacemos, tendrá que venir una segunda evaluación, ¿no? Y esa segunda evaluación sí ya nos puede decir si el maestro fue capaz de mejorar, que yo creo que la evaluación eso es lo que mide la capacidad de mejorar de un maestro. Y yo creo que todos los maestros del país tienen la capacidad de mejorar, la verdad. O sea, por eso me parece que este aspecto como más sumativo que pone en duda la permanencia, pues es hasta cierto punto teórico. ¿Qué no hay que hacer con la evaluación? O sea, ¿cuáles serían las cosas que tú dirías hay que evitar para hacer una mala evaluación? Bueno, yo sí soy de la opinión y que comparto con, por ejemplo, el doctor Martínez Rizo, de que no se deben hacer evaluaciones de alto impacto, que no nos van a llevar a ningún lado. ¿Las de alto impacto te refieres a...? Él los llama también evaluaciones censales, es decir, a todo el magisterio con una consecuencia inmediata en términos de su condición laboral o situación laboral. Que puede ser la que esté en el imaginario colectivo. Por supuesto que esta es la que más se maneja, ¿no? No quieren someterse a un examen, ¿por qué no?, etcétera, etcétera. Okay. O sea, simplemente porque lo que necesita saber hacer un buen maestro no se puede meter en opciones múltiples. O sea, es un consenso cada vez mayor. Se han planteado muchas opciones alternativas. Por ejemplo, se dice, bueno, sí, el maestro no tiene la responsabilidad de todo lo que sepa el niño, pero le podemos dar un pretest y un post-test, ¿no? Y a ver cuál es el valor agregado durante ese año. La complejidad técnica para hacer esto es enorme y obviamente duplica el costo de un aparato de evaluación, ¿no? Sin necesariamente realmente llegar a un resultado que sea indicador de la calidad del desempeño docente. ¿Cuáles serían los riesgos de una mala evaluación o en qué consiste un sistema de evaluación que en vez de alimentar la calidad pueda generar nuevos problemas, Rodolfo? Bueno, pues yo creo que en primer lugar la evaluación puede ser profundamente injusta, ¿no? Porque evalúa un desempeño en circunstancias bastante distintas por unos resultados que se tienen que obtener frente a los mismos parámetros. No sé si fue muy claro en esto, pero quiero decir que un buen maestro tiene mayor posibilidad de éxito en una zona de clase media, en una gran ciudad, ¿no?, con padres colaborando, con recursos culturales al alcance, que en una zona urbana marginada, donde los padres no tienen tiempo, los niños tienen poco alcance a recursos culturales útiles y sobre todo poca interacción y poca posibilidad de diálogo intelectual, de convivencia solidaria, en fin. Ahí hay un primer problema, pero tal como lo planteas, creo que tenemos a la mano el gran ejemplo de una prueba que no solo no demuestra lo que los niños saben y pues, obviamente tampoco nos permite distinguir qué tanto aportó el profesor, eso es una cosa complicadísima, ¿no? No creo que se logre tan fácilmente. Pero enlace, por ejemplo, en lugar de hacer bien, nos hizo un gran mal, porque uno, enseñó que aprender, y lo que es importante aprender, son algunas definiciones, algunas reglas gramaticales, algunos procedimientos, llamados algoritmos, que son susceptibles de memorizar, aunque no entiendas la razón de esos procedimientos, que ese es el asunto de la comprensión, ¿no? Y que es uno de los males que hace un tipo de enseñanza. Segundo, redujo los contenidos a los contenidos de las pruebas. Si evalúan español y matemáticas y solo reglas y algoritmos, pues centrémonos en eso. ¿Cuál formación de lectores? ¿Cuál formación de escritores? ¿Cuál formación del pensamiento matemático para identificar problemas, datos útiles de no útiles, etcétera? Todo eso pasa a segundo término solo por el efecto de una prueba que, si uno es profesor, dice, bueno, ¿qué hago? Yo estoy convencido de trabajar para desarrollar el pensamiento de los niños, pero la prueba enlace tiene un impacto en mi salario. Por lo tanto, ni modo, trabajo en lo que pienso que es lo importante y después, pues tengo que entrenar a los niños con esto, ¿eh?
Ese es un ejemplo de efectos contraproducentes. Y agrego uno más para no quitar mucho tiempo. Se está viendo muy fácil, pero ¿cómo van a evaluar al profesor que trabaja con niños con discapacidad intelectual? Grave, severa, etcétera. ¿Cómo van a aplicar una prueba a los niños de educación preescolar que cursan el primer grado y que tienen 3 añitos? Tienen 3 años de edad. Digo, son bastante inteligentes, creativos, están en una etapa de explosión intelectual. ¿Una prueba puede recoger esas cosas? El INE, que trabajó muy seriamente en esa evaluación, por ejemplo, construyó un instrumento interesante, importante, pero sigue siendo un instrumento que no responde a los propósitos centrales, que es desarrollar competencias intelectuales, curiosidad, etcétera. Ningún instrumento escrito quizá puede hacerlo. Entonces hay desafíos ahí que no se han tomado en cuenta, pero bueno, creo que es momento en que se tienen que enfrentar. Eso no nos debe decir no a la evaluación, pero sí una evaluación de otro tipo. No puede ser anual, no puede ser censal en un momento a todos, tiene que incorporar lo que dice el profesor, la observación, la opinión de los usuarios, en fin. Porque además, siguiendo lo que nos comentaba LAC, hay que ver cómo hace el maestro su trabajo, y eso no se resuelve mandándole un examen de opción múltiple o convocándolo un día, sino siguiéndolo en el aula. ¿Cuántos cientos de miles de maestros hay que evaluar, hay que seguir al aula? Ahí tenemos un desafío mayor, incluso nada más por los números del sistema, ¿o la? Sí, por los números, y sin duda lo es internacionalmente. Pero puedes diseñar métodos de observación periódica, capacitar gente que lo haga. Va a costar más tiempo. Yo creo que aquí hay que advertir contra la idea de que eficacia quiere decir rapidez. Por andar en esa historia de que hemos perdido mucho tiempo. No hemos empezado, ¿no? Pues ya lo ve usted, la reforma constitucional fue un primer paso para la transformación del sistema educativo en nuestro país, pero falta su traducción en las leyes secundarias. Por eso, aquí en Observatorio, seguiremos acompañando la deliberación, la discusión en materia educativa. Gracias por haber acompañado esta emisión especial. Nos vemos la próxima semana en un programa más de Observatorio. Muy buenas noches.